son aproximadamente Perú, algo del 56%, en donde se ha visto aumentado la carga notificada de los casos de TBC entre los años 2018 y 2024, siendo básicamente los departamentos de Lima, Loreto y La Libertad donde se concentran mayor incidencia de casos. No afecta igual a todo el país. ¿Por qué? Porque hay diversos factores que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahora vamos a hablar de manera general acerca de la tuberculosis, ya el agente causal. Sabemos como estudiantes que es el Mycobacterium tuberculosis, ya que es un bacilo que se transmite por vía aérea, por microgotas, ya núcleos de gotitas pequeñas, menor de 5 micrómetros, perdón. Y esto significa que va a ser transmitido eh, por la vía aérea, ¿ya? ¿Cómo se va a dar esto? Bueno, la persona que va a presentar la tuberculosis pulmonar, si no está en tratamiento, igual va a expulsar las gotitas por el aire, ya al toser, al estornudar, al hablar, es más, al cantar también porque se expulsan en el aire y pueden contagiar. No solamente a la familia, sino también a personas que están a su alrededor, ya sea en su trabajo, ya sea en un carro, en un departamento quizás donde él trabaje. En todos esos casos, siempre la prevención, que lo vamos a ver más adelante, las medidas, no sé si han escuchado, siempre es frecuente abran las ventanas, ¿no? Que el ambiente sea ventilado, se encuentre ventilado, que utilicemos las mascarillas, ¿ya? En cuanto a la tuberculosis, bueno, el Mycobacterium, hay ciertas características importantes como pueden visualizar en la diapositiva, pero más que todo, cuando hablen del enfoque en la comunidad, importante es la transmisión, ¿no? Por vía aérea, mediante los núcleos de gotitas. Importante también aprendernos a qué órganos la tuberculosis afecta principalmente. Aparte del pulmón, se ha visto que hay diseminación en cuanto a los ganglios linfáticos más cercanos, en pleura, que es la capa del pulmón, hueso, sistema nervioso central y también riñón. Esta es la fisiopatología, no voy a ahondar mucho, ya, pero es importante recordarlo. Sabemos que el bacilo va a encontrarse en el aire, nosotros vamos a estar predispuestos porque estamos en el aire, las bacterias, los virus, todos se encuentran en el aire. Y en este caso, este bacilo va a encontrarse en nuestro ambiente, a nuestro alrededor, va a ingresar por la vía respiratoria, va a llegar hacia los alvéolos pulmonares. Pero ¿cómo? Va a formar un complejo de GOM, que va a ser la agrupación de los ganglios ciliares con un foco de GOM llamado todo conjunto el complejo de GOM, y esto va a ser algo característico, ¿ya? Y va a ser fagocitado por macrófagos que pueden de igual manera sobrevivir dentro de estos macrófagos. Se va a formar un granuloma como un mecanismo de contención, ¿ya? Y en la mayoría de personas esta infección va a permanecer latente. Si disminuye la respuesta inmune, con más razón el granuloma puede llegar a romperse, como pueden ver en la imagen, y puede diseminarse, ¿no? Ya puede hacer una tuberculosis miliar, puede afectar a las vértebras, puede afectar a vaso, como lo había colocado aquí, ya afectando a estos órganos y así diseminarse un poco más la enfermedad, ¿no? En cuanto a la transmisión y prevención, es importante aclarar en este caso que no se transmite por dar la mano, por compartir los cubiertos o por tocar objetos que la misma persona ha tocado. El mecanismo principal, como pueden visualizar en las imágenes, es por transmisión aérea. Ya, acá lo pueden ver, transmisión aérea. He colocado en negrita las palabras claves para que puedan memorizar o puedan captarlo más rápido, que son los aerosoles, que es el mecanismo de transmisión principal, ¿ya? Y único. Cuando una persona con TB pulmonar, en este caso, tose, habla o estornuda, va a botar lo que son las gotitas y por medio de los aerosoles se va a producir el contagio. El riesgo va a aumentar obviamente en ambientes cerrados. Es por eso que se indica la ventilación del ambiente, como pueden ver en el dibujito, ¿ya? La ventilación del ambiente y en espacios donde hay mucho hacinamiento, ¿no? Por ejemplo, los bancos,
los mercados, los supermercados, los terminales también, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos cortar la cadena de transmisión? Esto también es parte de la prevención. Uno, la ventilación, otro, la mascarilla, ¿ya? Y el diagnóstico precoz. Es importante el diagnóstico precoz, la detección temprana de esta enfermedad para evitar la transmisión. Otro de los puntos importantes aquí es la búsqueda de contactos, la vacuna y el tratamiento completo. Hay pacientes que reciben tratamiento pero no lo terminan, sienten entre comillas mejoría y no terminan, incluso al tercer mes dejan de tomar sus pastillas y bueno, porque se sienten bien ya no lo toman, pero igual siguen contagiando. ¿Cuáles son los factores más importantes que están en este caso? Como ya mencioné, el hacinamiento es uno de los más principales, pero también hay otros como por ejemplo que el huésped sea susceptible. ¿Y quiénes son esos? Son los niños menores de 5 años, por eso es que en el caso de ellos se reciben tratamiento preventivo. Es importante que sepan eso, porque si hay un caso positivo de TBC, ellos van a recibir un tratamiento preventivo. Pacientes con VIH, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con comorbilidades que puedan verse afectados, inmunodeprimidos, adultos mayores y la desnutrición. Recuerden siempre que la tuberculosis no se transmite por por contacto físico, ni por abrazos, ni por compartir vasos, cubiertos, ropa o alimentos. Siempre va a transmitirse por al toser, al estornudar, al hablar, ¿ya? Y estas partículas es importante que sepan porque fue una pregunta de residentado que permanecían suspendidas en el aire y pueden ser inhaladas por otras personas. Ya hemos visto que en ambientes cerrados, mal ventilados, la exposición es un 80-90% y con exposición prolongada. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ya, y vamos a ver aquí ciertos síntomas respiratorios, síntomas generales, como pueden ver en diapositiva. En la práctica, la tuberculosis siempre cuando ustedes tengan o estén trabajando en un puesto de salud, ya sea en el aspecto preventivo, siempre debe sospecharse, sobre todo cuando hay una tos persistente, ya mayor a 14 días, siempre, eso es importante ya 14 días o que equivale a 2 semanas más o menos. Y aunque la sospecha puede aparecer antes si el cuadro clínico es compatible o si el paciente tiene alto riesgo, como los grupos que hemos visto anteriormente. A esto pueden sumarse fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, el cansancio, malestar general, falta de apetito, dolor torácico y en algunos casos hemoptisis. La hemoptisis es bueno mencionar que no siempre se presenta en todos los pacientes, en algunos casos puede ser de manera temprana, pero también de manera tardía, ¿ya? No todos los pacientes presentan todos los síntomas de manera ordenada, como le he mencionado, pero sí o sí presentan la fiebre, la pérdida de peso, el dolor de pecho o espalda al toser y una tos persistente mayor a 14 días o 2 semanas. Por eso es importante la historia clínica, ¿ya? Porque hay que preguntar todo en la tuberculosis si es que estamos sospechando de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque si este paciente resulta siendo positivo, tenemos que preguntar el entorno del paciente, dónde trabaja, con quiénes viven, ya sus contactos de TB es importante, antecedentes, si es que ha llevado un tratamiento previo, si es que lo ha terminado, si es que no lo terminó, por qué motivo no lo terminó, condiciones de vulnerabilidad, ya si es que presenta algún antecedente, alguna enfermedad como antecedente y signos de alarma en el paciente. Desde la comunidad, una de las metas más importantes es que las personas no normalicen una tos crónica, ¿ya? Si es que llega un paciente y le dice, doctor, doctora, me siento mal, tengo la tos de 1 semana y media, 15 días, y ves que el paciente te dice, y en la noche sudo, hazle su descarte de TB, siempre es bueno. Es mejor que hagas más que hagas menos, ¿ya? Y muchas veces el paciente llega y se dice, no, doctora, yo tengo la tos y ya lo tengo desde hace tiempo y está acostumbrado, ¿no? Pero eso no es algo normal. Y ahí es donde la educación comunitaria puede hacer la diferencia para que nosotros podamos diagnosticar tempranamente la tuberculosis. Ah, he colocado esta radiografía porque no en todos los pacientes
se ven signos, signos de una tuberculosis. En algunos pacientes se brinda un diagnóstico diferencial. ¿Cómo nosotros vamos a ayudarnos más con el diagnóstico clínico? ¿Ya? Es más importante el diagnóstico clínico. Puedes pedir tu radiografía, no hay problema, eh, se complementa, pero no es lo principal. Ahora, con respecto a la detección del sintomático respiratorio, esto es parte importante de la norma técnica del Perú, ¿ya? Es una persona con tos y expectoración durante 15 días o más, con alta sospecha clínica, que debe ingresar al proceso de diagnóstico de tuberculosis. ¿Cómo vamos a identificar al sintomático respiratorio? Primero, el paciente va a llegar a tu consulta externa, ¿ya? O puede llegar por emergencia porque tiene fiebre, porque le duele el pecho demasiado al toser, puede también estar hospitalizado, puede contagiarse en el mismo hospital, como también lo podemos identificar al momento de realizar las campañas en tu comunidad, ¿ya? Cuando hablamos de control de tuberculosis, el diagnóstico temprano es uno de los pilares más importantes. La norma técnica del Perú va a priorizar la búsqueda activa, siempre investigación de contactos, la búsqueda activa y la confirmación bacteriológica cuando sea posible. Eso ya lo van a mandar a un laboratorio, pues, ¿no? Y en la práctica esto incluye pruebas moleculares rápidas, cultivo y otras herramientas, ¿no? Según sea ya la edad, la forma clínica o la disponibilidad también que nosotros tengamos a la mano. No siempre nos tenemos la facilidad de poder enviar pacientes, ¿ya? Pero cada vez que podamos hacer la prevención y promoción de salud es importante. No se debe esperar a que el paciente tampoco esté muy grave para poder iniciar un estudio complementario. Si hay síntomas, factores de riesgo que ya se han mencionado, hay que actuar con rapidez, porque nuevamente les menciono, si el paciente tose, a su alrededor tenemos contactos y se pueden contagiar de TB. Y esto con el tiempo va a producir más contagio y vamos a tener más retraso para poder ver lo de la transmisión, ¿no? Además, en el enfoque comunitario no solo importa diagnosticar al paciente, sino también, como les mencioné, identificar a sus contactos, ¿no? Y esto permite cortar una cadena de contagio, encontrar nuevos casos o casos secundarios al caso principal y así proteger a los grupos vulnerables. Recordar que los grupos vulnerables son las gestantes, menores de 5 años, pacientes con comorbilidades, adultos mayores o inmunodeprimidos también. En cuanto a la prevención primaria, ¿no? Que abarcamos lo que es la comunidad, ¿cómo nosotros como personal de salud podemos prevenir? ¿No? Es una pregunta importante que ustedes como estudiantes deben hacérsela, ¿ya? Y vamos a centrarnos en lo que es la identificación del sintomático respiratorio, ya que es esta diapositiva. Recuerden muy bien la definición para cuando roten en un puesto de salud y vean algún caso, ustedes como externos puedan decir, doctor o doctora, ese paciente tiene tos, una tos crónica con expectoración más de 14 días y ha bajado de peso, o vienen y te dicen, doctora, de noche yo sudo bastante y he visto que he bajado de peso, no tengo muchas ganas de comer. Eso es clásico, ¿ya? Entonces, la identificación del sintomático respiratorio constituye una de las principales estrategias, ¿ya? Para poder cortar la cadena de transmisión. Todo establecimiento de salud debe buscar activamente personas con tos persistente. Cuando roten en el centro de salud o en un puesto de salud nivel 1, se van a dar cuenta que siempre va a haber un personal que les va a dar unos vasitos, que es para el esputo. Siempre va a haber casi siempre es un técnico o una técnica que se encarga de eso. Y esto es para actividades comunitarias y visitas domiciliarias, porque se hace un seguimiento del tratamiento, de todo el tratamiento, para que lo puedan terminar, porque como he mencionado, es frecuente que los pacientes dentro de los 6 meses, al tercer mes se sientan bien y culminen el tratamiento, ¿ya? En cuanto al diagnóstico, perdón, acá, al diagnóstico, cuando tenemos un paciente con sospecha de TB, aparte del esputo, se hace una prueba molecular rápida, ¿ya? Y acá tenemos dos opciones, o es positiva o es negativa.
Si es positiva, iniciamos el manejo en cuanto al tratamiento, que lo vamos a ver más adelante, pero si es negativa, tenemos que volver a reevaluar al paciente con una evaluación clínica más certera. Podemos pedir exámenes complementarios, como por ejemplo una radiografía, cultivo y otras pruebas, ¿no? Vaciloscopía, pruebas de sensibilidad a medicamentos y una radiografía de tórax como apoyo al diagnóstico. En cuanto al tratamiento, según la norma técnica, y estamos en el Perú, el tratamiento es gratuito, ¿ya? Debe iniciarse lo más antes posible, una vez que está confirmado el diagnóstico o cuando esté indicado según la evaluación clínica y según norma técnica del Perú. Y este tratamiento requiere seguimiento continuo. Uno de los errores más frecuentes que he visto es pensar que mejorar clínicamente equivale a curarse. En realidad, el paciente, como mencioné, suspende el tratamiento antes de tiempo, antes de los 6 meses, y esto aumenta el riesgo de la recaída y una transmisión continua alrededor de sus contactos, ¿no? Y aparición también de resistencia a los medicamentos, porque como sabrán, los medicamentos es un tratamiento largo y es algo cansado, ¿no? Y actualmente se ha dado el acompañamiento continuo, que lo vamos a ver, que es el DOT, que es el tratamiento directamente objetivo, ¿ya? Es una de las estrategias que actualmente abarca lo que es nuestros puestos de salud, ¿ya? Mediante la cual un trabajador de salud, ya sea técnico, ya sea enfermero o enfermera, ya sea obstetriz, cualquier personal de salud puede ir a la casita del paciente, ¿ya? Y observar que el paciente tome su tratamiento. ¿Por qué? Porque se busca que este paciente se asegure la adherencia al tratamiento, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios de este tratamiento direccionado? Uno, que se reduce el abandono. Dos, que disminuye las recaídas y así disminuye también la transmisión continua. Otro, que previene una tuberculosis resistente y mejora las tasas de vacunación también. Como les menciono, ¿quién es la persona que puede supervisar esto? Un personal de salud. Los agentes comunitarios también pueden hacerlo. Si en caso hablamos de un establecimiento de salud que es CLAS o donde hay participación comunitaria, ¿no? Siempre y cuando este agente comunitario, ojo, esté capacitado, ¿no? Así como ustedes que están recibiendo estos cursos nacionales acerca de los abordajes integrales de problemas de salud pública, ustedes pueden tener la capacidad de poder hacer este direccionamiento. Bueno, esto es el tratamiento actual según el tipo de tuberculosis que presente y según la norma técnica del Perú. Ya, el tratamiento siempre es 6 meses, excepto si hablamos de un tratamiento resistente, como lo pueden ver aquí, que es de 6 a 18 meses, pero todos abarcan 6 meses. Ya, 6 meses, eso ténganlo en consideración siempre. En cuanto a la investigación de contactos, según la norma técnica, el contacto va a ser toda persona que ha compartido el espacio con un paciente diagnosticado de tuberculosis, siempre que sea confirmado, ¿ya? Especialmente en el domicilio o en otros ambientes cerrados con una exposición frecuente. Por ejemplo, familiares del contacto y compañeros de trabajo, o también que el paciente pues haya salido de viaje en un bus, también los que van en el bus también pueden contagiarse. En realidad todo el mundo está expuesto en este caso a una tuberculosis. Por eso es que es importante tomar medidas como por ejemplo una nutrición buena, el hacernos exámenes médicos periódicamente, ¿ya? Y dentro de los objetivos para ver lo que es el contacto o por qué nosotros debemos definir un contacto, porque nos ayuda a detectar los nuevos casos, diagnosticamos infecciones tuberculosas nuevas, iniciamos terapia preventiva porque la familia va a recibir un tratamiento preventivo y también interrumpimos la cadena de transmisión. Nuevamente tenemos un grupo prioritario, ya que son los menores de 5 años, personas con VIH, adultos mayores, gestantes y otros grupos vulnerables, ¿no? Pacientes con comorbilidades, como por ejemplo la diabetes, pacientes que tengan lupus también, ¿ya? Es importante que sea mencionado esto porque no todos los pacientes van
a tener el acceso, ya el acceso a estos establecimientos de salud. Por eso es importante los determinantes sociales también. La respuesta en este caso debe ser sanitaria, social y comunitaria también, ¿ya? Bueno, eso sería todo. Básicamente lo he querido hacer en enfoque a la comunidad, como es el título. Y bueno, todo es referente a la normativa actual, al Ministerio de Salud, la norma técnica para prevención y control de tuberculosis, que es del año 2024, ya que es la actual que se está trabajando. Me gustaría reforzar algunas ideas como por ejemplo que la TB no se contagia por abrazos, no se contagia por compartir cubiertos, ropa o alimentos, siempre se va a transmitir por vía aérea. La sospecha y el diagnóstico temprano son clave, para eso debemos mencionar y recordar lo que son las manifestaciones clínicas, y en la prevención comunitaria siempre va a cortar la transmisión con la investigación de contactos y una terapia preventiva, ¿no? Más que todo sería eso. Muchas gracias por su atención. Si en caso hubieran algún tipo de preguntas, me las hacen llegar nada más. Muchas gracias, doctora, por la ponencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede prender su micro o decirlo por el chat. Lid, puedes hablar. Hola, buenas noches. Sí, a mí me gustaría preguntar, en el caso de que el paciente abandone el tratamiento, en ese caso, ¿qué pasaría? ¿O cómo se manejaría? Ya, hola Lid, ¿qué tal? Buenas noches. En el caso de que hay una identificación del paciente que no ha llevado el correcto tratamiento de 6 meses, por ejemplo, si no sé, lo interrumpió a los 2 meses porque según él se sentía mejor, bueno, eso se reporta. Nosotros tenemos un programa que es el de epidemiología en el centro de salud. Se comunica al encargado. Tenemos también un grupo que es el Comité para Diagnóstico de Tuberculosis o de Pacientes Sintomáticos Respiratorios, y una vez notificado, bueno, se hace la visita domiciliaria, obviamente a cargo del médico, la enfermera, un técnico, y nuevamente se toman las medidas preventivas para la familia, y en este caso al paciente se realizan nuevamente los exámenes. ¿Por qué? Porque como he mencionado, pueden darse una tuberculosis resistente. La idea es que el paciente pueda culminar el tratamiento de 6 meses, educarlo, ¿ya? Y evitar también los contagios continuos. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no hubiera más preguntas, vamos a dar por culminada esta sesión. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Su certificado se lo estaremos enviando a su correo. Muchas gracias, Santiago, ¿verdad? Muchas gracias, Santiago. No hay problema, más bien al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad, y si en caso hubiera algún otro tema de los que pueda apoyarles, no hay problema, me escriben y les facilito la exposición, ¿no? Muchas gracias, más bien. Gracias, doctora. El post-test lo estaré enviando por el chat.